Bueno, buenas tardes. Hemos querido retomar nuestros espacios de conversando desde casa, porque esta fecha lo merita. Estamos en el mes del libro, y es una fecha feliz para todos los que tenemos alguna relación con los libros, la literatura, la educación. Y bueno, hemos querido comenzar invitando a un amigo muy querido, porque él nos ha hecho un regalo con motivo del Día del Libro y de su trabajo, que generosamente quiso compartir con nosotros. Así es que, como Departamento de Educación de Rengo, le vamos a dar un cariñoso saludo y un gran agradecimiento por este regalo que él nos hace hoy día, en esta semana de celebración del Día del Libro. Quiero presentar a Sergio Herkovich Álvarez. Él es dramaturgo y tiene una larga trayectoria como titiritero. Últimamente se ha dedicado a la investigación y es en ese contexto que nace este maravilloso libro, que recién lo recibimos, así que no lo he leído completamente, pero sí vi algunos capítulos que me llamaron mucho la atención, lo estuve mirando, lo quiero mostrar. Se llama Memorias históricas de los títeres en Chile. Ahí se ve, sí, es muy bonito. Salen ahí los personajes de títeres, ¿ya? Y esta investigación comprende, es la representación con figuras, teatro y objetos de títeres. Miren qué interesante, desde 1598 a la actualidad. Así es que bienvenido, Sergio. Salúdanos para que te conozcan las personas. Hola María Soledad, hola amigos de Rengo. Bueno, la verdad, feliz de estar con ustedes nuevamente. Algunos niños de allá de Rengo nos conocen por nuestro trabajo como titiriteros, pero también me interesa que conozcan la labor de lo que son los títeres en general, porque yo sé que hay muchos chicos que de repente, o niñas, dicen, uy, me gustaría ser títere, que es un trabajo tan lindo. De verdad, es uno de los trabajos más hermosos que existen, que nos ha dado unas oportunidades maravillosas en la vida a los títeres. Y una forma de compartirlos es recopilando lo que es la historia de los títeres, o todo lo que es el teatro de muñecos, o teatro de objetos, que también se le puede llamar, o teatro de marionetas, como ustedes quieran. Pero era un trabajo bastante difícil porque, bueno, además es una forma de agradecerle al oficio de los títeres el poder plasmar lo que es la historia de ellos. Este trabajo tiene más de 30 años de recopilación. Hace 30 años más o menos quise dedicarme también a recopilar la historia de los títeres. Y este es el segundo libro referente a ese tema. Qué bien. Mira, yo quiero decir que nosotros recibimos como regalo, como donación de tu parte, 60 de estos textos. Y estos van a ser entregados a las bibliotecas escolares CRA de nuestras escuelas y liceos, y van a estar a disposición de toda la comunidad que quiera consultarlo, leerlo, para otra investigación, tal vez para una investigación en la escuela de los estudiantes. También a lo mejor las familias, hay alguien que está interesado o que trabaja en este ámbito y lo puede consultar. Así es que a contar de la próxima semana va a estar disponible en las bibliotecas de nuestras escuelas y liceos, como un gran aporte a la colección de las bibliotecas, junto a otras obras muy importantes que están contenidas allí en ese espacio educativo. Cuéntanos cómo nace este interés tuyo por los títeres. Imagino que desde la dramaturgia, pero ¿cómo descubres que es una pasión y que quieres dedicarte a ello? Es bien larga esta historia. Empieza en el año 1970. Cuando tenía entre 15 y 16 años por ahí, me enamoré, me puse a pololear con la que ahora todavía es mi señora, y nos dimos cuenta que a los dos nos interesaban mucho las artes. Queríamos los dos ser artistas, aunque Elena, mi señora, más quería ser profesora. Y bueno, cuando empezamos a pololear de inmediato, surgió esto de hacer, por ejemplo, teatro. Y en ese entonces Elena vivía en la comuna del Salto, donde no habían plazas públicas y donde se reunían todos los jóvenes de ese entonces. Era una parroquia, y curiosamente en esa parroquia se hacía mucho teatro. Y ahí dijimos Elena y yo, bueno, hagamos teatro.
Y de inmediato empezamos a escribir y salió la primera obra que hicimos, que se llamaba Juguemos a ser felices. Un espectáculo de dos niños que se juntaban en algún lugar y jugaban a ser felices. ¿Cuáles eran las reglas que ellos le ponían al mundo para ser felices? Y ahí me di cuenta que tenía bastante facilidad para escribir diálogos. Y me dediqué a escribir diálogos. Esa fue la primera obra. Y al poco tiempo derivamos del teatro infantil, derivamos a los títeres, que está muy ligado. Y la verdad que los títeres nos conquistaron inmediatamente. Esto fue una temporada entre 1970 y 1973, porque cuando viene el golpe de Estado en Chile, sacaban todas las posibilidades para los jóvenes y los adultos, a quien sea, para hacer teatro. Estaba absolutamente prohibido, por lo tanto tuvimos un largo espacio donde no podíamos hacer títeres, pero yo siempre seguí escribiendo. Y muchos años después, en el año 90, viajamos a Argentina, y en Argentina conocí a uno de los más grandes investigadores sobre el tema de los títeres, que se llama Pablo Medina, y él me encargó si podía averiguar el recorrido de un español que había pasado por Argentina, que se les había perdido la pista. Se sabía que había pasado por Chile, pero no había mayor antecedente. Él se llama José Cortés el Romano. Y tratando de encontrar antecedentes me di cuenta que no había nada, muy poco, de la historia de los títeres en Chile. Los hermanos Cerda eran unos titiriteros que habían escrito un libro, Teatro de Títeres se llama, que es un libro que fue un hito en toda Latinoamérica, el primer libro de títeres que se escribió en Latinoamérica. Y había un artículo que hablaba de la historia de los títeres, pero no hacía referencia a este titiritero que se llamaba José Cortés el Romano. Y ahí empezó la inquietud de empezar a tratar de perseguir a este caballero, a este español que había pasado por Chile. Encontré todos los datos y 25 años después le entregué una carpeta a mi amigo, porque me hice muy amigo de Pablo Medina, que vive en Buenos Aires, con el que me hice muy muy amigo, y él me impulsó. Bueno, le entregué la carpeta de todo lo que había pasado con José Cortés el Romano en Chile, que está en este libro, ¿ya? Y bueno, ahí empezó la historia de este investigador a la fuerza, porque sentí la necesidad de recopilar y rescatar esta historia de los títeres, que es muy interesante, no tan solo para los titiriteros, para las culturas en general, la cultura popular, y para la gente que algo sabe de historia o le interesa la historia. Sí, mira, yo vi algunos capítulos ya de tu libro y fíjate que me llamó fuertemente la atención que durante varios capítulos o durante el texto en sí, tú haces referencia mucho a Javier Villafañez, ¿ya? El poeta y titiritero argentino. Y me llamó mucho la atención porque fíjate que también Manuel Peña lo cita mucho como un referente fundamental para el desarrollo de la literatura infantil en Latinoamérica, ¿ya? Entonces yo inmediatamente asocié la importancia de esta persona o de este personaje en la historia de la literatura en varios ámbitos, ya tanto en lo poético como en los títeres. Él era titiritero, entiendo también. Entonces me llamó mucho la atención lo potente de tu investigación, ¿ya? Porque yo ya tenía referencias de este poeta como una influencia fundamental en Latinoamérica, en el ámbito de la literatura o del contexto infantil. También me llamó la atención en otro capítulo la importancia de García Lorca para jerarquizar el oficio de los titiriteros. También me llamó la atención porque como que era el oficio de titiritero como un oficio menor, no era muy bien mirado, se relacionaba más con la chingana, con ese tipo de cosas, y a raíz de un encuentro que tiene García Lorca con otros poetas y círculos de intelectuales de esa época, al ver los demás que él era amante de los títeres, los valorizaba mucho y era parte de ese oficio, que lo amaba, dice en tu libro, le da fuerza y le da prestigio también al oficio o al contexto en que trabajan los titiriteros. También me llamó mucho la atención.
Bueno, también ahí está Jodorowsky, también veía el capítulo donde habla de Alejandro Jodorowsky, ¿verdad? Que en sus inicios también fue titiritero. Nosotros lo conocemos, la gente más joven, por su relación con el tarot, su tema místico, algunos lo conocerán por el cine, pero también tiene ahí un espacio. Este otro señor que fue, que tenía el Tato Cifuentes. Yo creo que claro, con Tatín. Yo recuerdo cuando era más chica, digamos, verlo en televisión. Entonces, a medida que iba mirando algunos capítulos de tu libro, lo iba contextualizando a vivencias propias también y sentía como una relación más cercana. No sé, pues, ¿qué te pareció a ti en esta investigación encontrar a todas estas personas? Tú eres mayor, digamos, con mayor experiencia, pero claramente el encuentro con estos personajes que son hoy día personajes incluso universales, ¿ya? Tiene que haber sido muy interesante. Villafañe tuve la suerte de conocerlo en el año 1990 y conversé con él bastante en un encuentro de titiriteros en el que estuvimos. Y hay una anécdota que sale en el libro que es muy hermosa porque él, siendo un tremendo poeta, se hizo muy amigo de la Gabriela Mistral. Y en un momento Gabriela Mistral, según decía, Javier Villafañe tenía una fama muy grande de ser un gran mentiroso. No un tipo que mentía con maldad, sino que un tipo que imaginaba cosas y las contaba como si fuesen ciertas. Bueno, todos los titiriteros hacemos prácticamente eso. Pero él confundía a veces la vida real con esto de inventar cosas. Y él comentaba que la Gabriela Mistral le había escrito una carta en que le decía, Javier, traiga sus títeres, cuando Gabriela estaba en Brasil, traiga sus títeres y enséñeme este maravilloso oficio para que cuando yo esté viejo, cuando yo fallezca, cuando muera, pueda hacerle títere a los ángeles en el cielo. Y bueno, muchos titiriteros decían que era mentira, que el viejo lo había inventado. Le decíamos todo el viejo con mucho respeto porque es el patriarca de los titiriteros, ya en vida lo era. Y la verdad es que dentro de esta investigación encontré en los archivos de Gabriela Mistral esta carta, la respuesta de Villafañe a esta carta que están en el libro, que son dos monumentos a la poesía de los títeres, porque realmente son de un nivel superior. Villafañe se hace titiritero también por Federico García Lorca, porque Federico García Lorca visita Argentina en el año 39, y siendo el escritor del momento, el más importante de los escritores de habla España en ese entonces, junto con Pablo Neruda, porque son los dos más importantes escritores de habla hispana del siglo XX, Federico García Lorca y Pablo Neruda, un español y un chileno. Pero bueno, Federico García Lorca va a Argentina, y entre sus cosas lleva el teatro de títere, porque Federico García Lorca siempre se reconoció como titiritero. Él decía que el teatro humano nace del títere, específicamente de Don Cristóbal, que es un personaje que también está en Chile, que es una historia increíble, que logré rescatarla después de mucho trabajo, porque es casi increíble pensar que Don Cristóbal, ese personaje andaluz, estuvo en Chile antes que Federico García Lorca lo universalizara. Pero bueno, García Lorca convence a muchos intelectuales, o no los convence de palabras, sino que al ver la maravilla de lo que son los títeres, mucha gente, muchos artistas argentinos e intelectuales se vuelcan a los títeres. Y de ahí que en Argentina hay una tremenda tradición de títeres. Habrán 500 grupos de títeres, hay salas de teatro dedicadas, por ejemplo, en el Teatro General San Martín, hay una sala de teatro dedicada exclusivamente para los títeres. Y en las universidades tú puedes estudiar títeres, ¿ya? Entonces nosotros estamos en años luz de lo que pasa en Argentina. Y bueno, Pablo Neruda también era un fanático de los títeres. Fíjate que Pablo Neruda, en la casa, una de las casas que construyó, la que está en Ñuñoa, no me acuerdo en este momento el nombre, lo hace con la hormiguita. Él arma en el patio un lugar para un tablado, para hacer teatro de títeres también, para cuando vayan los titiriteros. O sea, el mundo de los títeres es muy amplio, ha sido muy reconocido en el mundo. En Chile realmente está medio
anónimo el oficio. Por eso el primer libro que escribí se llamaba El anónimo oficio de los titiriteros en Chile, porque es muy poco lo que se conoce y es muy larga la trayectoria que han tenido los titiriteros en Chile, muy importante. Por ejemplo, cuando tú miras el currículum de lenguaje, se intenciona bastante como recurso educativo los títeres, principalmente en el nivel inicial, ¿verdad? En la educación de párvulos se habla mucho sobre el juego. Después hay algunas unidades que trabajan y que invitan a hacer articulación, donde los niños podrían construir sus propios títeres y hacer una obra con los títeres. ¿Cómo piensas tú el rol fundamental de estos objetos para esta comunicación, para este enfoque comunicativo que tiene hoy día el lenguaje? Uno los ve cuando va a una... Bueno, nosotros en Rengo tuvimos algunas escuelas que te invitaron a hacer algunas presentaciones y uno ve, digamos, la reacción de los niños y la interacción que inmediatamente surge espontánea con estos personajes. No sé, si tuvieras que recomendarlo, bueno, ya lo estás recomendando a través de tu trabajo y de tu libro, pero a nuestros docentes, por ejemplo, invitar a las familias a que incorporen a los títeres para el desarrollo fundamental, ¿verdad?, de los niños, de su cultura también. Bueno, es tan importante, fíjate, es los títeres en la educación, que los especialistas lo recomiendan como una de las principales herramientas fundamentales, una herramienta fundamental para entregarle contenido, valores a los niños. Lo que un títere dice pasa directamente al subconsciente de los auditores, sean niños, jóvenes o adultos, y no se lo olvida nunca más. Y lo que tú dices es cierto, se recomienda, pero no existen espacios donde se pueda estudiar lo que son los títeres. Una de las falencias que tenemos es eso, no hay lugares donde estudiarlo. Y te cuento, te anticipo una noticia, o sea, el libro que va a salir editado, el siguiente que vamos a editar es justamente un manual práctico para utilizar el títere en la sala de clase, porque nos hemos dado cuenta que en todos los jardines infantiles hay muchos muñecos. Las maestras tratan de trabajar con ellos, pero no tienen la herramienta básica. Y en este libro estamos intentando plasmar los fundamentos de qué hacer, cómo utilizarlo en distintos momentos de la sala de clase, que no tiene que por qué ser el títere tradicional. A veces un simple zapato se puede transformar en un títere y contar una historia. Por eso hablamos también de objetos, teatro de objetos. ¿Ya? Porque la gente piensa generalmente que el títere es el guiñol, el títere tradicional que se hace en los cumpleaños infantiles. Y no, es muy amplia las posibilidades que hay para representar con un objeto. Todo eso son títeres. Incluso el teatro de sombras también es parte del teatro de títere. Claro, hacer en una sala de clases teatro de sombras es dificilísimo, pero trabajar con los muñecos que las profesoras o las educadoras de párvulos generalmente tienen, es bastante simple de poder trabajar. El problema es la dramaturgia. ¿Qué les cuento y cómo se los cuento? Y ahí es donde existe un freno para poder utilizar realmente el títere como corresponde. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora con Elena y con una hija que es educadora de párvulos, para poder ofrecer un producto que es difícil de encontrar, cómo utilizar el títere en la sala de clase, pero es muy importante hacerlo. De hecho, te cuento como anécdota personal, con Elena, mi señora, la otra parte de la compañía de Payasítere, hemos trabajado muchísimo en prevención de drogas o en capacitación a gente que trabaje con chicos de alto riesgo o de alto consumo de droga y alcohol. Y los resultados son realmente sorprendentes. Los jóvenes que consumen droga, cuando tienen un títere en la mano, realmente les cambia la cara, ¿ya? Porque son capaces de decir lo que jamás podrían decirle a un adulto frente a frente. Todos sus dolores, todas sus broncas y todos sus sueños lo dicen con los títeres. Y eso es una terapia, pero espectacular. ¿Ya? Hemos trabajado con todo tipo de discapacidades con los títeres.
los resultados son extraordinarios. De ahí que tenemos una necesidad de difundir el trabajo de títeres en nuestra sociedad, porque es una herramienta que estamos perdiendo. Y en Chile hay muchos titiriteros y titiriteras y están sin trabajo, y es dramático. Nosotros, de hecho, para poder sobrevivir con los títeres, y tú lo sabes, porque somos cercanos, tenemos que recorrer Latinoamérica haciendo títeres para sobrevivir, porque en Chile no tenemos oportunidades. De hecho, estuvimos viviendo muchos años en Argentina, 11 años radicados allá para poder sobrevivir. Es duro decirlo, pero tener que irse del país a enseñar a otra parte es complicado, es doloroso. Claro, doloroso yo creo, porque miraba también, en la biografía, digamos, del libro, que decía que ustedes han participado en cerca de 150 festivales internacionales, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, veía, y en España. Y en España, claro, y me llamaba la atención de que en otros países es mucho más activo esta actividad, digamos, porque cómo tienen que viajar. Yo sé que ustedes viajan mucho con Elena, ¿verdad? Y hacen presentaciones en muchos lugares. Y por eso me llamaba la atención, ¿por qué es tanto hacia afuera? ¿Y qué pasa con Chile? ¿Le pasa lo mismo que a todos los artistas, a los titiriteros? Que, digamos, todos demandan lo mismo, más espacio, más financiamiento, más oportunidades, porque finalmente ustedes están en ese ámbito, ustedes son artistas también que impactan fuertemente en la cultura de los pueblos. Efectivamente, el teatro de títeres es parte de las culturas populares, ¿ya? Y las culturas populares, a diferencia de la cultura universal, es la que se genera en una zona determinada. Los titiriteros trabajamos con lo que pasa en nuestro circuito personal, pequeño, en nuestra zona. Y cuando eso se hace universal, o sea, cuando eso trasciende, se hace universal. Te pongo un ejemplo. Nuestro querido Pablo Neruda, un escritor conocido universalmente, era un artista popular, porque escribió, por ejemplo, poemas al caldillo de congrio. Si uno va a Perú, a Ecuador, no tienen idea lo que es el caldillo de congrio. Tendrán un plato similar, pero es distinto. Entonces, él escribía las cosas de su tierra. Y esas cosas trascendieron el sistema universal. Entonces, la importancia que tiene la cultura es gigantesca. Y a veces el Estado desconoce lo que están haciendo los trabajadores de las culturas, que nos sacrificamos bastante, y nos dan las oportunidades. Fíjate, con esto mismo en la pandemia, el gran Valentín Trujillo, un músico espectacular que tenemos, un gran pianista, ha escrito una carta de auxilio a las autoridades, porque la música se nos muere, y se nos muere, porque la gente no puede seguir trabajando. La pandemia ha sido un derrotero horrible para el arte y la cultura, porque lo último que se pensó, y incluso la ministra lo dijo, no, pues la plata hay que darla para los necesitados, como que si el arte naciera de la nada, como que si los artistas no son los gestores de la cultura. Un libro, alguien tiene que escribirlo para que existan los libros. La música, para que exista, tiene que haber un músico. Para que exista el teatro, tiene que haber un dramaturgo, un actor, un director, un escenógrafo, y ninguno de esos tiene trabajo en estos momentos. Entonces, estamos pasando una etapa muy crítica, muy difícil, pero afortunadamente la cultura no fallece, no muere. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir batallando por existir, seguiremos haciéndolo como sea, con hambre, con sed, sin dormir, pero te digo más, en la historia nuestra con Elena, los payasíteres, hemos pasado momentos muy duros, y los momentos más duros es cuando han nacido las mejores obras que hicimos. Así que no nos amilana el problema, al contrario. Alguien dijo por ahí que más discurre un hambriento que un letrado. Bueno, así en estos tiempos de hambre estamos discurriendo muchas cosas, y por eso estamos trabajando bastante los payasíteres, y sé que la mayoría de los colegas también. Seguimos trabajando, seguimos escribiendo. Porque además de ese libro del manual,
te cuento que estamos escribiendo otro libro más que se llama Títeres prehispánicos, porque una de las cosas más hermosas que encontré es que antes de la llegada de los españoles, los aborígenes, todos los pueblos tenían títeres, no se llamaban así como tal títeres, pero todos tenían representación con figuras. Los mapuches, los selknam, los atacameños, los rapanui, todos han realizado títeres, algo inherente al ser humano. Y el último dato que les doy, el títere más antiguo que se ha encontrado no tiene ni 5.000 ni 10.000 años, tiene 30.000 años de antigüedad y está tallado en el colmillo de un mamut. Está en un museo de la República Checa y fue encontrado en Brno y es una de las más antiguas figuras que se han recopilado dentro de los museos. Una marioneta de marfil, del colmillo de un mamut. Entonces eso significa que el títere ha estado siempre presente en todas las culturas, todas. Mira, qué interesante. Qué contradictorio también lo que hablabas, porque se supone que en los momentos de crisis, cuando el ser humano está más golpeado, la música, el arte, son expresiones que sustentan o contienen el espíritu humano. Entonces es como contradictorio también lo que dices de que finalmente los artistas como que quedaron relegados a un lugar, un tercer lugar no muy importante, cuando en realidad hoy día, y creo que se ha demostrado a través de las redes sociales, ¿verdad?, algunas iniciativas, cuando se ha invitado a un concierto, se ha invitado a una obra de teatro, las personas acuden. Bueno, en algunas hay que pagar y eso también es complejo, porque ahí también hay una exclusión de aquel que no tiene los medios, se queda excluido de este elemento fundamental para el espíritu, que es el arte, la música, la creación, el teatro. Entonces es un ámbito complejo que no se considere a las artes como un espacio fundamental para apoyar los dolores, ¿ya? Y el sufrimiento, o no sé, potenciar la alegría, no lo sé. Es como complejo cuando en una sociedad se piensa de esa forma, o en un pueblo, o en un país. Así es que es como contradictorio. Mira, perdón, es cosa de pensar qué pasaría en una pandemia, estar todos encerrados, sin música, sin libros, sin nada que leer, sin ninguna obra de teatro o de cine que ver en televisión. ¿Qué habría pasado en el planeta si no existiese el arte en esta pandemia? Estaríamos todos locos, más locos de los que estamos. Claro, más afectados. Pero realmente es difícil imaginar el planeta sin cultura, sin arte. Claro, mira, uno tiende a que, y es como de la misma línea de la dramaturgia, ¿cierto? El teatro y los títeres, porque aquí dice que el títere es el objeto que actúa y representa, es una imagen plástica que narra. El titiritero y la titiritera son quienes animan ese objeto, quienes le insuflan el ánima, quienes le otorgan el alma al objeto inerte. El teatro de títeres se diferencia del teatro tradicional en que mientras el actor o actriz utilizan su propio cuerpo para construir el personaje, los titiriteros se valen de un objeto para la representación de un personaje. El actor es el personaje y en el otro es el títere. Cuando el actor encarna, el titiritero o la titiritera materializan. He aquí los antecedentes históricos de este milenario arte de Chile, dice la contraportada de tu libro. Qué interesante, también me llamó la atención eso, voy a mostrarlo de nuevo, aquí está, ya, y en la contratapa sale el comentario. La diferencia entre, ¿verdad?, el actor y el titiritero. Mucha gente confunde o no puede distinguir a veces lo que es la diferencia entre el teatro y el teatro humano o el teatro tradicional con el teatro de títeres, de marionetas o de objetos o de fantoches, como lo quieras llamar. Pero esa es la realidad. El actor es el que representa y nosotros utilizamos un objeto. Por ejemplo, esto, ¿eh? Hola. ¿De qué están hablando? Apuesto que están hablando de mí. Sí, porque este caballero lo único que hace es hablar de títeres.
Yo soy un títere. Me llamo Poroto. Ya bueno, por otra hora, ¿nos dejas trabajar? Ya, que se hay un ratito escuchando porque es muy interesante, ya. Bueno, esa es la realidad, ¿viste? Que es el objeto el que llama más la atención para nosotros. Podemos animar a esta personaje y le podemos dar un ánima, el alma. Y fíjate que dicen que el oficio del titiritero es el que está más cercano a Dios. Porque somos capaces de generar un mundo nuevo y de darle alma a un objeto inerte. Así como Dios generó al hombre del barro, según la tradición religiosa, nosotros a veces con cartón, con trapos, con espuma, con lo que sea, generamos esta vida. O sea, lo moldeamos primero y después le damos el aliento de vida. Y una cosa bien curiosa, porque lo que realmente nos asemeja o asemeja a los títeres con el ser humano, es que nosotros no somos capaces de manipular el títere. Cuando lo movemos, no tiene vida. Pero hay un momento que el títere se despega de uno y adquiere vida propia. Ahí es cuando se transforma en un objeto artístico. Cuando esa ánima la adquiere el personaje, esa alma, y se nos va de las manos. Es increíble cómo el títere a veces no responde a lo que yo quiero que responda, sino que hace lo que él siente que tiene que hacer. No soy yo el que lo decide. El títere decide muchas veces. Claro. Y si yo quiero decidir por él, simplemente va a ser una cosa que voy a estar agitando, que nadie le va a llamar la atención porque es una cosa inerte. Bien. Y muchas veces se dan cuenta, si ven a alguna persona que no tiene experiencia haciendo títere y se pone a hacer títere, no convence a nadie. Claro. Y los niños se levantan y se van porque lo encuentran aburrido. Claro. Y lo peor es que un niño diga que se aburrió en una función de títere, se levanta y se vaya. Y es porque el títere no tiene alma. Esa es la realidad del oficio del titiritero. Es una cosa muy mágica. Y por eso es arte. Porque el arte es generar vida con objetos. Imagínate un músico que a través de sonidos, de golpes, va produciendo algo tan melodioso que te hace llevar tu espíritu a un lugar distinto. Uno se pone a escuchar música y se va de su alma y se va para otro lado. O de repente ves un cuadro que son manchas de colores y ves cosas maravillosas ahí. El teatro también es convencerse que lo que estás viendo está sucediendo realmente cuando es mentira. Ya está todo montado, pero está la magia que te convences que eso es real. Entonces, eso es el arte, nada más que eso. Claro. Bueno, mira, Sergio, quiero agradecerte nuevamente en nombre del Departamento de Educación de Rengo tu generosa donación, porque en el fondo no solo donas el libro, que es el objeto, sino también tu trabajo, tu dedicación y tu esfuerzo y tu compromiso con tu oficio, y lo compartes con todos nosotros y lo pones, ¿verdad?, a disposición de todas las personas que quieran leerlo o acceder a él. Así que te agradezco y bueno, invítanos a leer tu libro pues, para que nos despidamos. ¿Sí? Antes de eso, perdón, una cosa bien importante. Si lo regalé al Daemen de Rengo es porque es una comuna, el municipio siempre ha estado dispuesto a recibir titiriteros y eso lo comprobamos personalmente, tanto en el departamento Daemen de Rengo como en los directores y profesores y también en los niños y niñas que se maravillan con los títeres. Pero es imposible que nosotros, los titiriteros, lleguemos a los niños masivamente si los directores o las autoridades comunales o los profesores no nos permiten hacerlo. Entonces, de todo corazón les regalo el libro porque es una forma de agradecer que también ustedes estén disponibles para poder trabajar. Porque la verdad nosotros vamos a muchas comunas y los portazos que recibimos son muchos. Son muchos más los portazos que el decir, adelante, pase, me interesa lo que hace. Demasiados portazos. Mira cómo tengo la nariz de tanto portazo. Claro. Pero bueno, seguimos insistiendo. Afortunadamente somos testarudos los artistas populares y seguimos intentando trabajar. Ahora, si este libro está en las bibliotecas, ojalá algún niño o niña de Rengo lo lea, lo ojee y se entusiasme con este oficio tan maravilloso que nos ha permitido recorrer el mundo con mi señora, nos ha permitido llevar una vida muy feliz, de generar amigos en muchas ciudades inimaginables
y que aún permanecemos siendo amigos y que estamos esperando que pase la pandemia para ir a visitarlos, para llevar nuestros títeres, porque el títere abre muchísimas puertas. Eso. Ojalá nazcan muchos titiriteros con esto. Y los profesores, ojalá que lo lean también, porque se van a llevar varias sorpresas. Sí, hay harto de educación en lo que es el oficio de los títeres. Sí, me sorprendí mucho. Así que bueno, muy hermoso tu libro, tu trabajo, y muchas gracias por el libro y por supuesto por concedernos este espacio para conversar contigo. Que tengas buena tarde, cariño. Chao. Gracias, hasta pronto. Chao. Hasta pronto, amigos. Chao, Poroto. ¿Ahí me vio? Sí. Chao. Digo bien, chao.